Normas e identificación de la instrumentación. La normalización es el proceso, método o sistema definido exhaustivamente para aplicar, instalar o describir un proceso o sistema específico. Para llegar al proceso de la normalización o a su producto, debe haber un consenso entre las empresas, instituciones o personas involucradas con el fenómeno a describir. En todo proceso industrial es importante el manejo del mismo lenguaje con el fin de lograr la misma interpretación sobre el funcionamiento del mismo. Durante mucho tiempo, cada empresa ha definido la forma de escribir o representar sus procesos y ha sido en la época actual que se ha generado un consenso que permita una única interpretación. La normalización regula desde las unidades utilizadas hasta el método aplicado para instalar el instrumento. El producto de ese proceso de normalización se conoce como la norma. La normalización es parte integral de la instrumentación industrial y es necesario conocer y manejar aspectos relativos a las normas para escoger un dispositivo o método de medición. La normalización se convierte entonces en una herramienta para el diseño, especificación, organización y dirección. Las normas pueden provenir de asociaciones de empresas, de instituciones o de países. En el caso de asociaciones de empresas se tiene la API, Instituto Estadounidense de Petróleo, ASME, Sociedad Norteamericana de Ingenieros de Manufactura, ASTM, Sociedad Norteamericana de Pruebas de Material, IEEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, FF, Fundación para Buses de Campo, la ISA, Instrument Society of America de la Sociedad de Instrumentos de Estados Unidos, la DIN, Instituto Alemán de Normalización, también ha sido interpretado como norma de la industria alemana, y ASINOR, eso es norma. Normas que tienen por objeto establecer sistemas de designación, código y símbolos de aplicación a las industrias químicas, petroquímicas, aire acondicionado, entre otras. Entonces las normas son documentos y en ellos se plasma la experiencia de muchas personas e instituciones. Su importancia fundamental está en la homogenización de la calidad de los productos, aplicación correcta de métodos y tecnologías y la preservación del acervo tecnológico y del ambiente. Aparte de las normas, también se definen los sellos de calidad, el cual es un tipo de certificación que garantiza que el producto o sistema fue verificado y validado por la institución otorgante, garantizándose la información que el producto informa. Algunos de estos sellos son CE para la Comunidad Económica Europea, SA para los productos canadienses y CONTE para productos colombianos, UL para productos estadounidenses. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTE es el organismo nacional de normalización de Colombia. En sus labores se destaca la creación de normas técnicas y la certificación de normas de calidad para empresas y actividades profesionales. ICONTE es el representante de la Organización Internacional para la Estandarización ISO en Colombia. A nivel de la instrumentación industrial se define un conjunto amplio de normas. En Colombia, las normas de mayor uso a nivel de instrumentación son aquellas definidas por la Sociedad de Instrumentación Americana ISA y las normas alemanas DIN. En el ámbito de la instrumentación, las normas ISA se aplican a la instrumentación en general y las normas DIN se aplican a sistemas neumáticos e hidráulicos. En la tabla se muestran las normas ISA de mayor uso. Las normas más generales y de mayor aplicación son la ISA 5.1 sobre simbología e identificación de la instrumentación industrial, la ISA 5.3 sobre símbolos de sistemas de microprocesadores con control compartido, la ISA S 5.4 sobre diagramas de lazo, sobre normas para especificar los instrumentos industriales.
En resumen, la norma ISA 5.1 especifica la nomenclatura para nombrar los instrumentos y los símbolos para representarlos. La nomenclatura está representada por un código de letras cuya especificación se resume a continuación. A. La identificación tiene la siguiente estructura. En este caso, nuestra primera letra y las letras sucesivas hacen referencia a la identificación de función y las otras dos hacen referencia a la identificación del lazo. B no debe excederse de 4 letras por instrumentos. Las letras de identificación son, como podemos ver, existe un orden refiriéndonos a la letra o a la primera letra que hace referencia a la variable medida. En este caso, si tenemos A, hace referencia a análisis, pero si fuese una letra sucesiva de lectura, diríamos que A hace referencia a alarma. Por ejemplo, si tenemos L, hace referencia a nivel, pero también puede ser una letra sucesiva que se refiera a bajo o a luz. En este caso, esa identificación de instrumentos, por ejemplo, temperatura T, flujo F, nivel L, presión P. Si hacemos referencia a un registrador de nivel, diríamos que es LR. O si hacemos referencia a un indicador de presión, diríamos PI. O si es a elementos primarios, por ejemplo, a un elemento de presión PE. Si es a un indicador, por ejemplo, tendríamos la serie de la segunda columna dentro de los controladores y diríamos que es un controlador indicador de temperatura, controlador indicador de flujo o controlador indicador de nivel o controlador indicador de presión. En la tabla se aprecia cómo puede darse uso a la segunda y tercera letra dependiendo del tipo del instrumento, ya sea como controladores, medidores y alarmas. Las líneas de transmisión son no más que las conexiones o señales que van de un instrumento a otro a través del proceso. Tenemos diferentes tipos de señales, como las señales eléctricas, neumáticas, hidráulicas, capilar, electromagnéticas, sónicas o sónicas no guiadas, enlace de datos y enlaces mecánicos. Por ejemplo, ahí tenemos un transmisor de presión indicándonos que está en el lazo 1 y que la señal de conexión es eléctrica. O también podemos tener un transmisor de presión cuya señal sea neumática. Dentro de la tecnología ISA tenemos, cuando los instrumentos son discretos, se simbolizan con un círculo, pero si está montado localmente o si está montado en montaje de campo trae una línea, si está en montaje en panel auxiliar trae dos líneas paralelas a su diámetro. Si es un instrumento de control distribuido, el círculo va encerrado en un cuadro y va a estar indicando si está montaje local, si es montaje en campo o montaje en panel auxiliar. También tenemos un hexágono refiriendo a si es una función del computador o si es a un control lógico programable. Tenemos en la parte inferior el cuadro o rombo dentro de otro cuadro, ya sea indicando que es un montaje local, montaje en campo o montaje en auxiliar. Y como ejemplos tenemos algunos. Según la norma ISA,
un indicador de presión, que puede ser un manómetro o un visor de nivel. En este caso se simboliza con la letra LG. Presostatos o interruptor de presión y un transmisor de presión. Tenemos un transmisor de nivel LT y un transmisor de flujo FT. Transmisor de temperatura TT y TS, termostato o interruptor de temperatura. Elementos primarios de flujo como la placa orificio y el tubo Venturi. Tobera de flujo, canal medidor y vertedero. Otro elemento primario de flujo como el tubo Pitop. Medidor de desplazamiento positivo y medidor de área variable denominado generalmente rotámetro. Turbina de flujo. Medidor magnético de flujo. Sensor Vortex. Enderezador de flujo. Medidor ultrasónico de flujo. Medidor de flujo tipo Coriólisis, luz piloto, válvula manual, entre otros tipos de símbolos, válvula de control actuador neumático, válvula de alivio o seguridad, válvula solenoide, válvula de retención, también llamada cheque, bomba, soplador, compresor, turbina, intercambiador de aire forzado, agitador, motor, tanque abierto, torre de destilación, banda transportadora. Torre de enfriamiento, intercambiador de calor. Algunos símbolos de válvulas, como pueden ver: globo con puerta, de ángulo, de mariposa, de bola, válvula actuada por motor, válvula actuada por diafragma, válvula actuada por cilindro de doble efecto, válvula actuada por solenoide, válvula actuada manualmente. Para instrumentos de temperatura tenemos elemento de temperatura sin termopozo, elemento de temperatura con termopozo, bulbo capilar con termopozo, bimetálico de vidrio u otro elemento local, indicador de temperatura por termocupla o sonda resistiva, así como elementos de instrumentos de presión, indicador de presión o manómetro, manómetro con sello montaje en línea de presión y manómetro con sello montaje en línea. Instrumentos de nivel como indicadores de vidrio integrado al tanque, de vidrio con conexión externa, indicador de nivel de flotador o desplazamiento, transmisor de nivel por presión diferencial montado en tanque, elemento de nivel por capacidad conectado o transmisor, instrumento de nivel de sólidos por paleta, transmisor de nivel radioactivo o sónico. Así como instrumentos, simbología de instrumentos de flujo, platina de orificio, medidor por magnético, tubo Pitot, Venturi, Vortex, desplazamiento positivo, canal medidor, vertedero, turbina, rotámetro, boquilla de flujo. Algunos elementos o equipos de un proceso. Tenemos ventilador, bomba, compresor, turbina, separador ciclónico, separador rotativo, pulverizador y torre de destilación. Así como tanque enchaquetado, reactor, tanque Bessel, precipitador electrostático, depurador de gases, tanque atmosférico,
silo y tanque con techo flotante. Otros como tanque para gases, tanque presurizado, tolva de pesaje, banda transportadora, alimentador rotativo, agitador, intercambiador de calor, horno, evaporador, mezclador de línea, tornillo alimentador. Y los símbolos SAMA, ahí tenemos en el caso para diagramas de flujo, otro tipo de simbología según el procesamiento automático de la señal, o simbología ISA